soy Heidi Mayeli Arismendi, estudiante de Psicología de la Iberoamericana y hoy vengo a hablarles de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas y el sistema nervioso. Las neuronas no se tocan entre sí, ellas están separadas por un pequeño espacio llamado sinapsis. Cuando una neurona quiere enviar un mensaje a otra, ellos liberan neurotransmisores en la sinapsis. Estos neurotransmisores viajan a la neurona vecina y se unen en sus receptores, se activan o se inhibe dicha respuesta. Entre sus funciones encontramos que transmiten impulsos nerviosos, que también regulan emociones, memoria, apetito, aprendizaje, movimiento y sueño, entre otros. Entre sus ejemplos más comunes encontramos la dopamina, que está relacionada con el placer y el movimiento. Encontramos la serotonina, que regula el estado del sueño, el apetito y el ánimo. También encontramos la acetilcolina, que participa en la memoria y en la contracción muscular. Encontramos el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor y ayuda a calmar la actividad neuronal. Y por último encontramos el glutamato, que principalmente es neurotransmisor excitador. En resumen, los neurotransmisores son moléculas mensajeras que las neuronas usan para enviar señales químicas entre sí, esencial para que el cerebro y el cuerpo funcionen correctamente. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, me presento, mi nombre es Ángela Soto y el día de hoy les voy a hablar sobre las neuronas, los astrocitos y las células gliales. Bueno, las neuronas son las células principales del sistema nervioso que se encargan de transmitir información a través de señales eléctricas y químicas, aunque diferentes especies tienen cantidades muy distintas de neuronas. Todas cumplen la función similar, que es controlar desde los reflejos hasta los comportamientos complejos como el lenguaje o el pensamiento. Todas las neuronas tienen partes básicas comunes, como son el cuerpo celular, que contiene el núcleo, y los organelos como el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Las dendritas, que son las que ramifican y reciben señales de otras neuronas. El cono axónico, que es el que une el soma con el axón y decide si la señal se transmite. El axón, que es quien prolonga la larga, que lleva la señal hacia otras neuronas o músculos. Las terminales axónicas son el extremo del axón donde se liberan neurotransmisores para comunicarse con otras células. La mielina, que es una capa aislante que cubre algunos axones, aumentando la velocidad de la piel. Entre ellos también se puede mirar que tenemos varios tipos de neuronas, como son la unipolar, que tiene una sola extensión, las bipolares, que tienen un axón y una dendrita, las multipolares, que tienen un axón y muchas dendritas, y las eunipolares, que tienen una sola prolongación que se dividen en dos. Son típicas de neuronas sensoriales. En esto podemos concluir que las neuronas son la unidad fundamental del sistema nervioso. Aunque tienen diferentes formas y funciones, todas colaboran para que podamos sentir, mover, pensar. Ahora les voy a hablar sobre los astrocitos. Los astrocitos son un tipo de célula glial que se encuentran en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y la médula espinal. Aunque no transmiten impulsos con las neuronas, son esenciales para que funcionen bien. Ellos se originan durante el desarrollo embrionario a partir de células que también forman el sistema nervioso y la piel. Sus funciones principales son el soporte estructural, que ayudan a mantener las neuronas en su lugar y a que funcionen correctamente. La barrera hematoencefálica, que filtra lo que está desde la sangre al cerebro, protegiendo de sustancias dañinas. En conclusión, podemos decir que por mucho tiempo se creyó que los astrocitos solo llenaban espacios vacíos. Hoy sabemos que son fundamentales para la salud del cerebro. Sin ellos, las neuronas no podrían sobrevivir ni hacer bien su trabajo. Las células gliales son las células que acompañan las neuronas, no transmiten información, pero le dan un soporte físico. Le llevan oxígeno y nutrientes, los protegen y limpian en su entorno. Muchas gracias.
Mi nombre es María Fernanda Nieves Navas y les voy a hablar sobre la comunicación intercelular e intracelular. En la comunicación intercelular, como su nombre lo dice, es entre células. En esta es cuando una célula se comunica con otra célula para así coordinar sus funciones. Esta es fundamental para poder entender el funcionamiento normal del organismo y el desarrollo de enfermedades. Esta la podemos ver en el mantenimiento de la homeostasis, en la reparación del tejido, en las respuestas inmunes, en el desarrollo embrionario. Un ejemplo de esta es cuando una glándula endocrina libera insulina, esta viaja por la sangre y llega a actuar entre las células. Luego tenemos la comunicación intracelular, que como esta lo dice, es dentro de la célula. Esta es cuando una respuesta es recibida del exterior y es interpretada y respondida dentro de la célula. Un ejemplo de esta es cuando la adrenalina se une a una célula muscular, esta envía una señal y hace que nuestro ritmo cardíaco se aumente. Por último, la señalización defectuosa en las células puede llevar a enfermedades como el cáncer, donde las células no tienen la capacidad de regular su crecimiento y división. Gracias. Buen día, mi nombre es Ingrid Daza, estudiante de psicología, y el día de hoy voy a hablar sobre 4 conceptos fundamentales en la comunicación celular. Como primero de ellos tenemos el gen. El gen es una unidad que contiene la información hereditaria ubicada en el ADN. Este contiene las instrucciones necesarias para la fabricación de proteínas o para regular las fusiones celulares. Es decir, un gen es el que determina ciertas características como lo es el color de ojos, entre otros. Luego de esto tenemos el ATP. El ATP es la mayor fuente de energía de las células, ya que se encarga de almacenar y transportar la energía necesaria para realizar ciertas funciones, como lo es el movimiento muscular, el transporte de sustancias o la síntesis de moléculas. Cabe aclarar que cuando un enlace de ATP se rompe, se libera energía. Luego tenemos el ARN. El ARN es la molécula encargada de copiar y transportar la información genética del ADN a las células para que éstas fabriquen proteínas. Hay varios tipos de ARN, como lo son el ARN mensajero, cual se encarga de transportar la información genética del ADN al ribosoma. Luego el ARN de transferencia, el cual se encarga de ensamblar las proteínas, y el ARN ribosómico, el cual forma parte de los ribosomas. Por último tenemos el ADN. El ADN es la molécula que contiene toda la información genética en cada organismo. Esta se encuentra en el núcleo de las células y es la encargada del desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los seres vivos. Muchas gracias. Soy la hermanita Silvana, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Continuando con nuestro proceso en el video, vamos a hablar ahora sobre algunos avances que contribuyeron al desarrollo de la investigación celular. Nos vamos a centrar principalmente en 3 premios Nobel que se otorgaron de Fisiología o Medicina. En el primero tenemos en 2016 a Yoshinori Ozumi, que recibió el premio Nobel tras sus investigaciones sobre la autofagia o canibalismo celular. Es un proceso por el cual el cuerpo descompone y reutiliza partes celulares viejas, pues para que éstas puedan funcionar con una mayor eficacia. O sea que es el proceso natural de eliminación que comienza cuando las células sufren estrés o pues ya carecen de los nutrientes para continuar con su trabajo. Desde los 70 el concepto nació bajo unos investigadores que vieron en las células la capacidad de autodestruirse, encerrándose en unos sacos de membrana que transportaban a los lisosomas
una estructura que se encargaba justamente de degradar y reciclar los componentes celulares. En 2019 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue entregado a 3 investigadores que lograron ver cómo la célula detecta y se adapta a niveles bajos de oxígeno, permitiéndole justamente adaptar su metabolismo cuando lo identifica, por ejemplo en el caso de un ejercicio intenso. También asimismo pues es la generación de nuevos vasos sanguíneos y la producción de glóbulos rojos. Identificaron el mecanismo molecular que regula la actividad de los genes en respuesta a la variación de oxígeno. Establecieron las bases para el conocimiento de cómo los niveles de oxígeno afectan el metabolismo celular, abriendo ya campo para muchas investigaciones más en cuanto a enfermedades como anemia y el cáncer, entre otras. Asimismo, en 2023, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue entregado a Carico y Weissman por sus descubrimientos básicos en el ARN mensajero que se utilizaron después para la producción de la vacuna contra el COVID-19. Dicho estudio se centra en el dogma de biología molecular, en donde dice que la información codificada genética en el ADN se transcribe al ARN mensajero, el cual lleva esta información genética a los polirribosomas y esto las traducen en proteínas, pues que cumplen variedad de funciones, entre ellas servir como antígenos inductores en una respuesta inmune. En el transcurso de sus investigaciones se encontró que las células dendríticas reconocían el ARN sintético como una sustancia extraña dentro de sí, entonces llevaban a la activación y la liberación de citoquinas inflamatorias. Se encontró que esa respuesta era medida por un mecanismo del sistema inmune de defensa innata, que incluye los receptores de pH presentes en las células dendríticas, que reconocen formas moleculares extrañas conocidas como patrones moleculares asociados a protógenos, que reconocen el ARN de doble cadena o el ARN de cadena sencilla. Los investigadores galardonados en el Premio Nobel especularon que las modificaciones posttranscripcionales que ocurren en el ARN producidos de manera natural los protegen de ese reconocimiento por el sistema inmune innato.